Le vamos a volver a dar. Perfecto. Vale. Tras ver esto, ¿vale? Que hemos comido un poquillo de tiempo, pero me parecía necesario, por si alguno tiene dudas para instalar de esta clase de cosas, ¿vale? Ya podemos empezar a ver las cosillas. Abrid si podéis, ¿vale? La página esta, o el Visual Studio, o el PyCharm, ¿vale? Y vamos a ponernos a ello. Aquí podéis borrar las líneas, ¿vale? Si queréis. Podéis borrarlas para tenerlo todo limpito y comenzamos. Vale, vamos a ver, voy a cerrar esto. Vale. Os voy a poner aquí delante del Discord por si preguntáis cualquier cosa, poder verlo bien. Yo estoy grabando. Sí, está grabando. Vale. Vamos a empezar a programar, ¿vale? Vamos a empezar a programar, pero vamos a empezar despacito. Como habíamos dicho, ¿no? El tema de programar en Python. Bueno, aparece aquí primero esto. Bueno, una cosa básica antes de empezar, ¿vale? Que esto es como para dejar una pequeña semilla en vuestra mente y que después ir ampliándolo. La mayoría de programas, ¿vale? Funcionan siempre de la misma manera, ¿vale? Todos los programas, todos los que tenéis instalado en vuestro ordenador y la mayoría de cosas y cómo vamos a funcionar nosotros programando, ¿vale? ¿Qué es? Nosotros cuando queremos programar, lo que hacemos es, nosotros tenemos nuestro programa, ¿no? Que es esto aquí que está en naranjita. Y nosotros tenemos una serie de datos que le metemos de entrada, que por ejemplo puede ser, yo cuando introduzco algo por teclado, lo típico de que en una página web me meto, por ejemplo aquí, ¿no? Yo escribo por teclado y esto me lo detecta, ¿no? O otro tipo de entrada podría ser, por ejemplo, clicar en un botón. Yo cuando clico en el botón de download, yo le estoy diciendo, oye, estoy clicando en el botón de download, quiero que hagas algo. Toda esa clase de acciones son como acciones de entrada, ¿vale? No rayéis mucho por esto, pero es para que tengáis una idea de cómo funciona. Y yo, cada vez que hago, por ejemplo, un clic en un botón, ¿qué es lo que hace? Yo cuando hago clic, por ejemplo, en Learn, lo que va a hacer el programa es decir, vale, ha pulsado un botón, no sé qué, tengo que hacer algo. Y cuando haga algo, me va a devolver otra cosa. En este caso lo que va a hacer es, en plan, oye, me va a enseñar una página. O por ejemplo, cuando yo... se puedo poner otro ejemplo. Cuando yo en PowerPoint cojo y le doy al botón de insertar una forma, ¿no? Por ejemplo a este de aquí, me permite como insertar formas. Eso a lo mejor es un poco abstracto, ¿vale? Pero eso sí cómo funciona en la mayoría de programas. Tú pulsas algo o escribes algo y te devuelve otra cosa. Por ejemplo, te enseña información o te permite ejecutar algo. Más o menos en programación casi siempre funciona todo igual, ¿vale? Esto no hace falta que se entienda desde el inicio, pero es como una pequeña base para entender qué vamos a hacer nosotros. Vale, empezando con el tema de la programación, ya sí que sí. Vamos a ver el primer comando, ¿vale? Que os he dicho para probar. Quiero que probéis todos a escribir, ¿vale? Este comando de aquí, que es print, ¿vale? Y entre paréntesis y con dentro las comillas, hola mundo, ¿vale? Quiero que lo pilléis y lo escribáis básicamente en... Uy, voy a cerrar ya esto. Que lo escribáis en... Aquí. Aquí, en donde se pone el código, o si es en el Visual Studio, pues que lo escribáis básicamente aquí, ¿vale? Y que lo probéis. Os doy pues un minutillo así, para que lo pongáis. Y si alguno tiene problemas con la página o tal, decídmelo, ¿vale? Y ahora en cuanto lo tengáis me vais avisando. ¿Vale? Ya lo tienes, ¿no? Vale, perfecto. Cuando lo tenéis todo, ¿verdad? O sea, os ha funcionado, no os ha dado ningún tipo de error extraño. Lo que debería hacer cuando vosotros lo ejecutáis, si escribís rollo el print y escribís aquí hola mundo, si le dais a ejecutar, va a salir pues, lo que hayáis escrito aquí, sale en el terminal, ¿vale? ¿Alguien iba a decir algo? Que no sé si alguien se ha desconectado el micro.
¿no? Vale. Lo que comentaba. Este comando, ¿vale? Es el más básico de todos. Y con este lo que vamos a hacer es poder mostrar nosotros las cosas que hagamos por el terminal. Entonces, nosotros, con este comando que es print, que lo que quiere decir es imprimir, lo que va a hacer va a ser imprimir lo que le pasamos entre dentro de estos paréntesis, ¿no? Lo va a imprimir en este terminal, ¿vale? Lo va a sacar por el terminal. Es el comando más básico y este lo vamos a utilizar constantemente, todo el rato. Y lo que nos sirve es para eso, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues dentro de esos paréntesis le ponemos lo que nosotros queramos, entre comillas, ¿vale? Esto es importante, y básicamente lo muestra. Podéis probar también, en vez de poner hola mundo, por ejemplo, escribir hola, espacio, me llamo y, por ejemplo, vuestro nombre. Yo voy a poner David o podría poner Sanjo. Y si le dais a ejecutar, lo va a escribir, ¿vale? Este, pues como digo, es el comando más básico, pero es súper necesario. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hagamos operaciones y todas esta clase de cosas, pues lo vamos a ver, o sea, lo vamos a poder ver con este comando a través del terminal. El programa hará sus cosas por dentro, las cuales nosotros no veremos cómo se ejecutan, pero para nosotros poder sacar como el resultado de las cosas, siempre lo sacaremos por aquí, ¿vale? Vale. Y quizás os podéis estar preguntando, ¿no? En plan de, oye, ¿por qué estás poniéndole comillas, no? ¿Por qué básicamente le estás poniendo comillas a todo esto? Si no le ponemos comillas, que esto lo podéis probar, ¿vale? Y os insto a que lo intentéis, ¿vale? Si no le podéis comillas, aquí no aparece nada en rojo, porque en esta página pues simplemente ejecuta código, pero si me voy rollo a PyCharm, ¿vale? Y lo coloco por aquí, voy a copiar, pegar, para no tener que estar escribiéndolo, van a empezar a saltar como unas cosillas debajo, una especie de serpientes subrayadas de distintos colores, las cuales a los programadores no nos suele hacer mucha gracia, ¿vale? Estos suelen detectar errores, ¿vale? La página no los detecta y es un poquito, pues feo que no te los detecte porque hay veces que te cuelas en algo, lo escriben mal y no te enteras. Visual Studio sí, por eso os recomiendo que tengáis Visual Studio. Aquí pasa algo raro. Me está diciendo, oye, aquí da errores. ¿Pero por qué? Si yo le doy a ejecutar, ¿vale? Veréis que aquí salta como un error, que generalmente en otros sitios aparecería en rojo, como en PyCharm y tal, aquí aparece en blanquito, no sé por qué, pero bueno. Dice, oye, esto ha fallado, error de sintaxis, ¿vale? Sintaxis inválida. ¿Esto qué significa? Es un error, ¿vale? Como programadores os van a saltar 27.000 errores por todos los lados, siempre. Una vez porque se os van a olvidar estas comillas, si estáis trabajando por ejemplo en Java porque se os va a olvidar el punto y coma, esta clase de cosas, ¿vale? Hay un mogollón de errores que os pueden saltar. Os enseñaré cómo buscar para resolverlos, ¿vale? Porque programar no es mágico y para resolver los errores pues toca buscar en Google, no queda de otra. De hecho, los programadores la mayoría del tiempo no es como aparecen en las pelis de codificando ahí a toda hostia programas. La mayoría del tiempo es ver en Google cómo se hace algo o por qué te está fallando algo, ¿vale? Si lo voy a ejecutar, me sale este fallo. ¿Qué es lo que pasa? Me faltan las comillas, ¿vale? Me faltan las comillas. Podéis probarlo si queréis, ¿vale? A ver si os da a vosotros el mismo error. Y ahora cuando probéis eso, quiero que probéis también, en vez de poner en plan un texto, ¿no? Probéis a escribir un número con comillas, ¿vale? Ejecutarlo, pues, a ver qué sale. Y también un número sin comillas. Probadlo si podéis, ¿vale? Y me comentáis qué os sale. Probad lo del error, probad poner un número normal y un número, o sea, un número con comillas y un número sin comillas. No sé si os parecerá bien estar haciéndolo así, pero prefiero que lo probéis vosotros porque así os vais haciendo ideas de errores y cosillas que suelen pasar, ¿vale? Y decidme cuando lo hayáis probado. Esta parte sí que la estoy haciendo un poquillo más lenta, ¿vale? Pero prefiero, es lo que os digo, prefiero que sea así para que esto lo entendáis bien y el resto ya no. No nos pararemos tanto a probar cada una de las cosas, pero sí que
viene bien que os vayáis familiarizando con cómo funciona todo esto. Te sale igual, ¿no? Te sale igual el numerito. De hecho, si puedes activarte el micro, mejor, porque por chat... La ejecución me sale igual. la ejecución te sale igual, ¿no? Con los números. Sí. O sea, básicamente, si por ejemplo tú pones un 3 así, ¿no? Y le das a ejecutar aquí y le pones un 3 normal, te aparece lo mismo. Esto es extraño, ¿no? Porque, como hemos estado viendo, ¿no? Si no ponemos las comillas con las letras, eh, falla. O sea, explota el programa y dice, oye, aquí hay un error. Pero en cambio con los números no, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Pues se debe a lo siguiente. Y esto es una cosa que es de las primeras cosillas que vamos a ver, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo de una suma y tal, pero bueno. Ahora eso lo veremos más con tranquilidad. Están un poquillo desordenadas las diapositivas. Pero bueno, ¿qué es lo que os quiero explicar con esto? Vale. El ordenador y Python en general, también pasa con el resto de lenguajes, nosotros las cosas que le metemos, los datos de los que os he estado hablando, no todos los datos son iguales, ¿vale? Lo que le estamos básicamente nosotros diciéndole cuando decimos, oye, quiero que me muestres, por ejemplo aquí en la página, quiero que me muestres hola, me llamo David, y lo ponemos entre comillas, le estamos diciendo, oye, lo que quiero que me imprimas, ¿vale? Es un texto, es una cadena de caracteres, se llama, ¿vale? Es un texto y quiero que me lo muestres por el terminal. Los textos se ponen entre comillas, es la forma en la que tiene el programa de identificar que eso es un texto, ¿vale? Entonces, cuando le quitas las comillas, dice, eso no es un texto, es otra cosa diferente, ¿vale? Que veremos más adelante, pero eso no es un texto, aquí algo falla, entonces esto peta, da error. En cambio, con los números, si nosotros escribimos, por ejemplo, un 3, bueno, 334, por ejemplo, como número, ¿no? Le vamos a imprimir, aquí no le estamos diciendo, oye, imprímeme un texto. Aquí lo que le estamos diciendo es, imprímeme un número, ¿vale? Esto son lo que se conoce como los tipos, ¿vale? Los tipos de datos son en plan de, hay mogollón. Os los enseño aquí básicamente en esta diapositiva, todos los tipos de datos que hay, pero nosotros al principio nos vamos a centrar en estos tres. Uno que se llama integer, otro float y otro strings, ¿vale? Los nombres pueden confundir, porque como dije al principio de la clase, al final son tecnicismos de esto, pero yo los explico. Integer son los números enteros, ¿vale? Son los números que van, pues, de, por ejemplo, el menos 50 al 2, al 4, el 0. Son todos esos números que no tienen decimales, ¿vale? Los float, que todavía no los hemos visto, son números con decimales, ¿vale? Los trata de forma diferente, son dos tipos de datos diferentes. Y luego están las cadenas de caracteres, o básicamente el texto. Que el texto es pues como lo que hemos escrito nosotros, el hola mundo, hola me llamo David, podéis escribir yo que sé, patata, si queréis, ¿no? O incluso los números que vosotros escribís, si los escribís con comillas, estos no son números, ¿vale? Esto es texto. Yo podría, por ejemplo, en plan de... podría escribir, por ejemplo, en plan de soy el número 334 en la cola, ¿no? Porque yo qué sé, quiero poner que he ido a una discoteca. También cuido con la discoteca, si tiene 334 personas en la cola. Yo miré a otra. Eh, un momentín. Uy, esto es de otro tal. La idea con esto que quiero decir, pues que Python trata los datos de forma diferente. Entonces, con los textos siempre hay que ponerlo entre comillas y los números hay que ponerlos sin comillas. ¿Por qué esta diferenciación? Pues muy sencillo. Tú no puedes, vamos a decir, sumar dos palabras. O sea, se pueden juntar, se pueden lo que se dice concatenar. O sea, coger una palabra y unir la otra, ¿no? Separada por un espacio, algo del estilo. Pero no se pueden sumar en sí. No puedes multiplicar o dividir una palabra. No son números. No entendiéndolo como tal. En cambio, con los números podemos hacer operaciones. Por eso, esa diferenciación. Quiero que probéis una cosilla, ¿vale? Bueno, otra cosa que no os he dicho de los print, ¿vale? Y del tema del código, el código se ejecuta de arriba abajo, ¿vale? Vosotros podéis escribir aquí todas las líneas que queráis, todos los print que queráis, y si le dais a ejecutar, por ejemplo, voy a poner B, C, D y E, ¿vale?
lo que va a hacer va a ir ejecutando el código de arriba abajo, ¿vale? Rollo la primera línea, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, ¿vale? Si yo le doy a ejecutar, hace eso. Me imprime la A, la B, la C, la D, la E. Va así, ¿vale? Que se me olvidó explicarlo, perdonad, pero podéis escribir todas las líneas que queráis, ¿vale? De hecho, podéis poner todos los prints de seguido que queráis. Aquí meter espacios, no pasa nada, ¿vale? Ahí esto lo podéis dejar todo lo bonito que queráis. Las líneas en blanco se las salta. Mientras no pongáis ninguna cosa rara, las líneas en blanco se las salta. Lo que quiero que probéis, ¿vale? Es lo siguiente. Quiero que probéis a sumar. Que dentro de este print, ¿no? Lo que hagáis es en plan de poner 3 más 4, por ejemplo, con números normales, con el símbolo del más entre medias. Aquí podéis dejar espacios o quitarlos, ¿vale? Yo suelo dejar un espacio entre medias para que se vea mejor, pero como si queréis hacer esto, ¿vale? Esto Python lo detecta bien. Quiero que pongáis un número a la izquierda, el más, y otro número a la derecha y que los suméis. Y que luego, después de esto, también, con otro print aquí abajo, los suméis, pero los suméis con las strings. O sea, que no sean números, que sean cadenas de texto. Rollo así. Probadlo y me comentáis. A ver qué os sale. De momento comentar que estos códigos son relativamente simples porque estamos empezando y, bueno, si queréis os los puedo pasar lo que sería por el canal del Discord. De momento no los estoy pasando porque son muy simples, pero cuando empecemos a ver cosas un poquillo más complejas, os iré pasando los códigos de lo que hemos estado trabajando por si queréis repasarlos, queréis simplemente echarle un ojo o incluso pues, para poder copiarlos y pegarlos a veces, si quiero que probéis una cosa en concreto. Una Dime, cosa. dime. Mira, yo cuando escribo el código, ¿vale? Me dice, lo escribo donde pone print hola, un title one, y luego me sale a la derecha una de esas se llama interactive, ¿no? Yo ¿Sí? creo que me he perdido en algún momento cuando estoy haciendo la... Uy, Y se te corta un poquito, Gema. Me he quedado en lo de que lo has hecho con el Interactive, ¿no? Haciendo clic aquí derecho, Interactive, ¿verdad? no, es que me sale automático ahí, vale, eso es, pero abajo no me sale nada. ¿No te sale nada abajo? En terminal no, y pongo terminal y me sale mi Ah, dirección de... y no te aparece nada lo que sería aquí, ¿no? No, ¿Qué, eso es. qué tienes escrito en la parte del código? He puesto el print hola y ahora he puesto la suma y me sale, por una parte con comillas no me sale nada, pero me sale en interactive y ¿Mm? sin comillas me sale el 7, pero abajo no me sale nada, me dice Windows PowerShell. Y no te sale nada. Vale, en vez de darle No, a Current File in Interactive Window, dale a Run Python sí, File in Terminal, ¿vale? Run Selection Line in Pantheon Terminal, vale. Vale, Selection Line lo que te va a hacer es las que tengas seleccionadas, rollo que las tengas sí, así, cogidas pues, seleccionadas como tal, ¿no? sí, sí, Eh, sí, sí. a las malas, no sé si te aparecerá aquí a la derecha un botón de ejecutar. Si no te aparece, ¿vale? Os lo digo ¿Sí? mientras que el resto vais probando tal. Para hacer que aparezca al menos lo que yo he hecho, bueno, no suelo utilizar Visual Studio generalmente, es lo siguiente, em, podéis elegir como una nueva carpeta aquí, ¿no? Que queréis ejecutar, dándole rollo a File, abrir carpeta, buscáis una carpeta donde queréis guardar vuestro código, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo tengo guardado aquí en códigos, le dais a seleccionar carpeta y cuando le deis a seleccionar carpeta os va a salir aquí, como la carpetita que tal, le podéis dar al más y cuando le deis al más aquí creáis un archivo, ¿vale? Si queréis un archivo, por ejemplo, lo voy a llamar prueba, ¿vale? Y ponéis .py al final, es importante la extensión. Esto es el otro archivo de Python y creo que este ¿Sí? sí que reconoce como para darle a ejecutar, ¿vale? A mí me lo ha reconocido, no sé si funcionará, pero como otra solución, ¿vale? Y si no te va muy Vale, bien vale, Visual vale. Studio, yo te recomiendo que hoy al menos si no uses la página, ¿vale? Es un poco peor, pero para no pararnos mucho. Vale, vale, vale. ¿Te ha funcionado con lo del terminal igualmente? Sí, ahora sí me ha funcionado. Cuando me has dicho lo de run con... Eso sí, Vale, sí, perfecto. Si tienes cualquier otro sí, problema, me sí. dices, ¿vale?
Vale, perfecto, gracias. Genial. Vale, chicos, ¿qué tal? ¿Lo habéis probado? Sí. Vale, ¿qué te sale, Manuel? Con los dos casos. Bueno, en el caso del 3 más 4 sin las comillas, ¿Mm? me hace la ecuación 3 más 4 igual a 7. Sí. Y en el caso del 3 entre comillas más 4 entre comillas, me junta los dos, que supongo que es porque son textos. Exactamente. Eso era el punto básicamente al que quería llegar, que al final son textos. Hemos puesto números, pero si básicamente nosotros podemos, por ejemplo, aquí textos en general, uy, no sé si se ha caído alguien. Si ponemos textos en general, pues lo va a sumar, ¿vale? Esto es para que lo entendáis bien. Es muy importante saber la diferencia, ¿vale? Entre ellos. Esto es lo básico de lo básico. Hasta aquí, bueno, no sé si tenéis alguna duda. Si tenéis alguna duda, me lo comentáis, ¿vale? Y os lo explico. Vale, con eso ya sabemos el print y sabemos que hay como tipos de datos, ¿no? Que están los enteros, los decimales, que después lo veremos, y las cadenas de caracteres, ¿no? Lo que serían los textos. Voy a darle aquí a presentación para que se vea un poquillo mejor. Vale, nosotros hemos hecho el print hola mundo, que nos ha acabado la mundo. Si imprimimos un número, pues nos devuelve el número. Y si imprimimos la suma, nos devuelve la suma. Vale, más cosas interesantes. En el print podemos... Gracias. ¿Sí? ¿Puedes decir algo, Gema? Ah, no, no, vale, no te preocupes. Con el print, ¿vale? Con el print podemos escribir varias cosas de seguido, ¿vale? No hace falta que pongamos varios prints, lo que sería haciendo esto, ¿no? Para escribir las cosas. Si queremos que vayan de seguido y son cosas diferentes, por ejemplo, imaginad que queremos escribir, voy a borrar este de aquí, ¿vale? Para que no moleste. Que en vez de dos strings, nosotros lo que queremos hacer es escribir en plan de... la suma es dos puntos, ¿no? Y que después nos escriba, por ejemplo, una suma, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos hecho antes, el 3 más 4, ¿vale? Nosotros si lo separamos por comas, nos permite como ir escribiendo distintas cosas en la misma línea. Entonces, si yo le doy a ejecutar a esto, me pondrá la suma es, me pone el espacio como un espacio por haberle metido la coma, ¿vale? Ese espacio no es este espacio, ¿vale? Aunque yo meta aquí espacios, no, no tiene impacto. O sea, los espacios que metéis aquí no tienen impacto. Los que tienen impacto son los que metéis dentro de la string, porque un espacio al final es un carácter. Entonces sí que te lo pilla, ¿vale? Esto es importante. Si nosotros, por ejemplo, lo ponemos así con una coma separado, podemos pasar distintas cosas separadas por la coma. Aquí, por ejemplo, no sé si alguien está teniendo problemas para entrar. No estoy seguro. Bueno, si básicamente nosotros seguimos escribiendo cosillas aquí, pues podemos seguir como concatenando cosas diferentes. Números, podríamos poner aquí, por ejemplo, uno de los flotantes esos, ¿no? Un número decimal, que es con el punto. Entonces un número decimal se puede seguir escribiendo, ¿vale? Así como dato con el tema del print, ¿vale? Se pueden como ir poniendo varias cosas de seguido, para que lo sepáis. Y luego esto es lo que os he comentado. Los espacios que metéis dentro de una string sí que se manifiestan. Por ejemplo, aquí lo señalo en rojo, el número de espacios, ¿no? Aquí le pongo un espacio al principio y varios después. Pues estos aparecen como varios espacios. En cambio, si lo ponéis en plan fuera de la string, o sea, separando lo que serían los valores que estamos intentando imprimir, no tiene nada. Nos pone el primero porque aquí hay un huequecito en la string, pero ya está. ¿Vale? Y bueno, con esto podéis como escribir varias cosas de seguido. ¿Hasta aquí alguna duda? No tiene pinta, vale, ok. ¿Sí? Dime. No, que nada, todo claro. Que todo perfecto, genial. Vale. Ok, pues eso, nosotros tenemos el tema de las strings, que son los propios textos, tenemos los números y tenemos, bueno, que con estos podemos hacer, por ejemplo, pues podemos hacer sumas, ¿vale? Hay más operaciones, ¿vale? En plan de, aparte de la suma está la resta, multiplicación, división. Os enseñaré lo que son los operadores, ¿vale? Os los enseño más adelante. Os enseño el de la suma para que veáis un ejemplo, pues, de la diferencia de los textos y los números, pero
pero con esto básicamente pues veremos más, no os preocupéis. ¿Ibas a decir algo, Manuel? No. Vale, vale, es que se escucha un poquito de ruido con el micro. Ah, uy, perdón. No te preocupes. Vale, ¿qué es la cosa? Nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo era como imprimir una suma, un 3 más 5. Sencillo, ¿no? Ponemos 3 más 5, nos lo imprime, nos da un 8. Perfecto. Vale, pero ¿qué es la cosa, no? O sea, imaginaos que nosotros quisiésemos, por ejemplo, hacer un programa que nos enseñe primero la suma de 3 más 5, ¿no? Y después del resultado de 3 más 5, nos lo divida entre 4. Y después de dividirlo entre 4, ese resultado, ¿no? De toda esa operación, después le sume 20, ¿no? Y nos vaya mostrando los pasos, ¿no? Nos vaya mostrando primero un 8, después nos vaya mostrando pues el 8 entre 4, ¿sabes? Después pues de ese 8 entre 4, o sea, el 2 le sume un 20 y también nos lo muestre. Esto, si queremos en plan ir como mostrando las distintas cosas, ¿no? O sea, como ir encadenando operaciones, pues que se vea así es un poco raro. Y si os dais cuenta, estamos repitiendo todo el rato la suma, ¿no? Estamos diciendo, oye, imprimen primero el 3 el más 5, pues el 3 más 5 entre el 4, pues el 3 más 5 entre el 4 más 20. Es un lío, ¿vale? Esto evidentemente no se hace así, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos, no? ¿Cómo hacemos básicamente para poder, por ejemplo, almacenar el resultado de nuestras operaciones que hagamos, ¿no? O almacenar textos o algo del estilo en algún sitio para después volver a operar con ellos, ¿no? Poder mostrarlo, pero después seguir operando con ellos, hacer cosas. Pues nosotros lo que vamos a ver ahora son las variables, ¿vale? Hasta ahora nosotros estamos metiendo los datos a cajón, ¿sabes? Dentro del print, ¿no? Que el print es la función que lo imprime, ¿no? Pero nosotros podemos utilizar lo que serían las variables. ¿Qué es una variable? ¿Vale? Una variable al fin y al cabo es una especie de cajita, ¿vale? Yo lo entendería así. La variable es una especie de cajita en la que metemos cosas. ¿Qué es la cosa? Esta especie de contenedor, ¿vale? O cajita, pues es diferente según lo que queremos guardar. No es lo mismo si nosotros intentamos meter agua en una botella que si intentamos meter bolis en un estuche, ¿vale? Son dos contenedores diferentes. La botella sirve para almacenar líquidos y el estuche, pues rotuladores, gomas, toda esta clase de cosas, material de oficina, ¿no? Si nosotros intentamos coger y meter en agua en un estuche, pues eso no va a funcionar. Al igual que al revés, ¿no? ¿Podrías meter a lo mejor bolis en una botella? Sí, pero yo te miraría un poco raro. Eh, entonces, cada cajita, ¿no? Sirve para almacenar una cosa. Entonces, ¿cómo funciona Python? ¿Vale? Estuche se me ha colado por aquí, no debería salir ahora, pero bueno, ignorarlo. Si nosotros queremos meter, por ejemplo, guardar una gotita de agua en una caja, nosotros a Python lo que le vamos a decir en plan de, oye, yo quiero almacenar la gotita de agua en una caja. Y Python va a decir, vale, como es una gotita de agua, yo sé que va a ser una botella, ¿no? Entonces te lo voy a guardar en una botellita. En cambio, si le digo, oye, vale, quiero guardar un bolígrafo, ¿dónde lo voy a guardar? Dice Python solo, esto lo hace él solo. Como me has dado un boli, yo te lo voy a guardar en una cajita que va a ser en este caso un estuche, ¿vale? Esta representación, así un poco por daros una idea, es cómo funcionan las variables. Nosotros, en vez de tener agua, lo que vamos a tener va a ser una cadena de texto. Por ejemplo, nuestro dato, lo que queremos guardar. Un hola, el hola mundo, el hola soy David. Texto, ¿no? El texto que queremos almacenar. Y nosotros lo que le vamos a decir en plan de, oye, quiero que me lo guardes en una cajita, a la cual nosotros le vamos a dar un nombre, el que nosotros queramos. Le vamos a poner un nombre a nuestra cajita. Y en esa cajita nos va a almacenar un string, lo que sería el texto. Un ejemplo, ¿no? El cómo se ve aquí es, así es como se almacenan las cosas. Nosotros, primero ponemos nuestra cajita, ¿vale? Os he dicho que la podemos llamar como queramos. Se va a llamar en este caso texto nuestra cajita, ¿vale? En nuestra cajita texto le vamos a decir, oye, con este operador, que es el igual, ¿vale? A la derecha le vamos a poner lo que queremos almacenar. Entonces lo que nos va a hacer es almacenar en texto lo que sería pues el texto de hola, ¿vale? Lo que sería la string. Y con los números pasa igual. Nosotros tenemos, por ejemplo, el número 27 y queremos almacenar en una cajita. Lo que va a hacer es decir, oye, como me estás pasando un número, te lo voy a guardar en una cajita que va a ser de tipo entero. El tipo entero se suele escribir como int, ¿vale? Para que lo sepáis, para que tengáis como noción.
Y funciona igual. Nosotros creamos una cajita que llamamos número, le ponemos el igual y a la derecha, ¿vale? Todo lo que está a la derecha va a ser lo que vamos a almacenar en nuestra cajita. La cajita solo puede contener una cosa, ¿vale? Pero ahora veréis que se pueden hacer cosillas con todo esto. Y bueno, este es básicamente el mismo ejemplo. Vale, os lo voy a enseñar, ¿vale? Y ahora lo probáis vosotros. Vale, nosotros podríamos hacerlo de imprimir, por ejemplo, una suma, ¿vale? O bueno, vamos a decir, por ejemplo, imprimir un número. Por ejemplo, imprimir el 334 que he puesto antes, ¿no? Y si yo le doy a imprimir, me imprime el 334. Vale. Pero yo, en vez de ponerle un 334 aquí, por ejemplo, podría crearme una variable antes, ¿no? Una de estas cajitas y decir, oye, voy a crear una cajita, que lo voy a llamar número, ¿vale? Número. Es decir, oye, le voy a guardar dentro el 334, que es lo que yo quiero tener ahí almacenado. Si yo en vez de un 334 aquí, en el print, le pongo un número, lo que me va a decir, oye, imprímeme lo que hay dentro de los paréntesis, ¿no? Y dentro de los paréntesis tenemos número. ¿Qué es número? Es una cajita. Y no me va a imprimir número, no me va a imprimir el texto número. Lo que me va a imprimir va a ser en plan lo que tiene la cajita. Como la cajita tiene un 334, cuando yo le doy a ejecutar, vuelve a aparecer lo mismo, el 334. Y si yo cambio, por ejemplo, este número y pongo un 20, ¿no? Y le doy a ejecutar, me va a poner un 20. ¿Esto lo veis bien? Sí. Vale, ok. Esa básicamente es la idea de las variables. Se pueden almacenar todo lo que queráis. Se puede almacenar, por ejemplo, también texto y decir en plan de, oye, voy a imprimir, tengo 20 años, ¿vale? Y con esto básicamente lo podríamos sacar, igual que si lo hubiésemos escrito directamente aquí. Solamente que le estamos poniendo la cajita. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues básicamente que nosotros podemos tener aquí nuestro valor y modificarlo, hacer lo que nosotros queramos, alterarlo y después imprimirlo. Entonces podríamos hacer lo que hemos dicho antes de las operaciones. Un ejemplo de esto, nosotros antes habíamos puesto lo del 3 más 4 ahí, ¿no? Dentro del print, pero nosotros también podemos hacer la suma. Si yo pongo 3 más 4 aquí, lo que va a hacer es, primero me va a hacer la suma, ¿vale? Me va a hacer la suma, me va a calcular lo que sea esto, y cuando lo haya calculado, me lo va a almacenar en número. 3 más 4, 7, el 7 me lo va a guardar en número y después lo voy a imprimir. Entonces si le doy, y esto no se queda pillado, me imprime un 7, ¿vale? Vale, lo que quiero que probéis, ¿vale? Aparte de esto, que lo probéis vosotros, este código, quiero que probéis. Bueno, claro, primero voy a explicar una cosa antes de probarlo. Sí, voy a explicar una cosilla porque si no va a ser complicado. Bueno, probad de momento esto a ver si os funciona y tal. De hecho, probad si queréis, ¿vale? A probar a ponerle un menos. Probad a ponerle, por ejemplo. Os voy a poner otros operadores, ¿vale? Para que los veáis. Los voy a poner aquí como. Uy, vale, con esto de aquí, ¿vale? Ahora os explico qué es esto, pero lo voy a poner aquí como representados. Los operadores básicos, ¿vale? Que después lo veremos, son el más, el menos, un asterisco, ¿vale? La barrita que está en el 7, ¿vale? Y hay alguno más, pero vamos a hacerlo con eso, ¿vale? Probad a poner esto y probad a imprimirlo, ¿vale? Sustituid el más, lo que sería el más, no escribáis esto literal, esto es simplemente para que veáis los operadores. Sustituir el más por el resto de cosas y vais probando lo que hace, ¿vale? Y también podéis probar a cambiar los valores. De hecho, yo recomiendo para esto que sea mejor un 12 más 4, ¿vale? Por los operadores, para que veáis bien lo que hace y así me comentáis. Y lo mismo, si alguno os da algún tipo de error, decídmelo. Mientras yo le voy a dar un sorbo al café.
Por cierto, si hay alguno del año pasado, rollo, por ejemplo, tú, Timoteo, de las anteriores clases y tal, y veis que vamos muy lento, era sobre todo porque el año pasado, sobre todo si revisas las grabaciones, era más rollo recuperaciones y era rollo en plan meter mogollón de caña. Pero seguramente iremos despacito al principio. Si os aburrís, rollo en plan de que es demasiado lento, también decídmelo, ¿vale? Yo al final me muevo un poco por el feedback que me dais. Y lo mismo al revés. Si a alguno le cuesta algo y lo tengo que volver a explicar, me lo dice, ¿vale? Vale, ¿cómo lo lleváis? No es para meteros prisa, pero por ir sabiendo. Idme comentando si podéis. De hecho, si os abrís los micros mejor, porque así hay un poquillo más de iteración. Que si no me aburro. Bien, bien. Bien. Uy, O sea, Sí, hizo lo que tenía que hacer. hizo lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Con qué lo habéis Sí. probado de momento? Yo con el más y la multiplicación y ya. Vale, vale. sí, yo también. Y os sale todo guay, perfecto, ¿no? Sí. Sí, sí. Vale. Pues entonces vamos a seguir. A no ser que alguno me diga, oye, dame más tiempo. Si me lo tenéis que decir, también decídmelo, ¿eh? No os rayéis. Aquí con confianza, que si no, no avanzamos. Vale, con esto, bueno, habéis visto rápidamente las operaciones, que las explico un poco más adelante, pero era para que lo probéis vosotros, que al final es lo que mola. Experimentarlo, porque si no, pues si os lo doy yo todo rollo chapa, os vais a aburrir. Vale, aquí por ejemplo he puesto una operación, ¿no? Vale, ¿qué es la cosa? Nosotros estamos almacenando en número el resultado de la operación. Por ejemplo, con la suma del 12 más 4, ¿no? Nos da ese 16. ¿Qué es la cosa? En número tenemos dentro ese valor, ¿vale? Y hasta que no lo cambiemos o no pase cualquier cosa, durante el programa, durante toda esta ejecución, aunque hubiese aquí 27.000 líneas de código, esto va a seguir siendo así, ¿vale? Número va a tener el resultado que hayamos guardado ahí dentro. En este caso, un 16. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos coger y modificar ese valor, utilizar número para seguir haciendo más operaciones. ¿Cómo se hace esto? Voy a dejar el código de arriba, ¿vale? Voy a dejar el código este de arriba para que se vea. Voy a meter aquí un print entre medias, que lo que va a imprimir es como una serie de así de guiones para que, como separar las cosas, ¿vale? Y que se vea más claro todo. Pero aquí lo que vamos a hacer es probar a modificar número, ¿no? Tanto a meterle otros valores desde cero, como a seguir operando con él. ¿Qué es lo que podemos nosotros, podemos nosotros hacer? Por ejemplo, podríamos decir, oye, voy a almacenar ahora, nosotros tenemos almacenado el 16, pero quiero almacenar el resultado de, por ejemplo, ahora dividirlo entre 4, ¿vale? Voy a pillar el resultado anterior y lo voy a dividir entre 4. ¿Cómo se hace esto? Si nosotros lo hiciésemos directamente con un print, ¿vale? Nosotros lo que haríamos sería en plan decir, oye, en vez de poner directamente aquí un 16 entre 4, como nosotros no sabemos cuál es el resultado que nos va a dar, por ejemplo, ahora nos ha dado un 16, pero si yo aquí cambio un 5 ya no es un 16. Si nosotros queremos utilizar el resultado anterior, en vez de poner aquí un número, lo que vamos a hacer es, vamos a poner esa cajita. Le decimos, oye, quiero que me dividas el número entre 4. Lo he dicho, número no es una palabra. Número lo que tiene dentro es lo que va a utilizar. Entonces, como número tiene dentro un 16, va a ser 16 entre 4. Si le doy a imprimir, va a salir 16 entre 4. Aquí hay un detalle tonto, ¿vale? Que esto es importante. Y es que, si os dais cuenta, cuando pongo esta división, me está poniendo un decimal, me está poniendo 4.0. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí le pusiese un... Vamos a cambiar la suma, ¿no? Vamos a ponerle un 13 más 4. 17, ¿no? 17 entre 4 ya me da un 4,25.
Hemos hablado antes de que los tipos, ¿no? Son diferentes, que hay enteros, hay decimales, están los textos. Esto es un ejemplo básicamente de un decimal. Eh, Entre decimales y números se pueden sumar y hacer operaciones y de todo, ¿vale? De forma general, pues no hay mucho problema. ¿Por qué se diferencian? Porque, bueno, el ordenador, la forma en la que tiene de trabajar es con espacios de memoria. Entonces, no es lo mismo intentar almacenar un número entero, ¿vale? Que suelen ser bastante grandes, ¿no? O sea, pueden llegar a pues, millones, billones y tal, tenerlos almacenados, que un decimal. Que un decimal, aparte de todo eso, tiene encima los números que tiene a la derecha, o sea, lo que sería la parte decimal. Entonces, suele ocupar más, no se utilizan exactamente para lo mismo, porque a veces a lo mejor solamente quieres valores enteros. Por ejemplo, para la posición en la que llegan o que unos coches salen de una meta, ¿no? En plan de Fórmula 1, que sale el primero, el segundo, el tercero, ahí no hay 1,5, nadie sale en la posición 1,5, ahí se utilizan solamente enteros. Entonces, para eso está lo que sería esta división de tipos de datos, ¿no? Si nosotros queremos que nos haga siempre la división entera y nos devuelva como entero, el operador es ponerle un doble barrita, ¿vale? Esto simplemente para que lo sepáis. Entonces lo que nos va a dar es el valor enteros y los decimales. Nos lo redondea hacia abajo, vamos a decir. Entonces, si era un 17, pues entre 4 nos va a dar 4, en vez de 4,25. Esto como dato en general, ¿vale? Porque para que se vea qué tal. Volviendo al tema, ¿vale? Que me he ido de lo que quería contar, pero esto me pareció también interesante, es, nosotros habíamos impreso el resultado antes, ¿no? Vamos a volver al 12 más 4, para que no haya lío. Y nosotros lo queremos ahora dividir entre 4. Lo voy a poner con este operador para que nos dé enteros. Si nosotros lo hacemos aquí, ¿no? Poniéndole la variable, lo hace igual. 16 entre 4 nos da otro 4, ¿vale? Si ponemos aquí más 8, pues veréis que el resultado cambia, que ahora nos da un 5, porque le hemos sumado 4, ¿vale? 20 entre 4, 5, es lo que nos devuelve. Vale. Pero ¿y si queremos seguir haciendo operaciones después de este resultado? Pues podemos básicamente hacer lo mismo. Podemos volver a almacenarlo en otra variable. De hecho, en vez de hacerlo yo, ¿vale? Teniendo en cuenta que ya sabéis guardar cosillas en variables y sabéis que, pues, si utilizáis una variable para una operación funciona igual que si pusiésemos aquí un número, ¿vale? Lo que quiero que intentéis, ¿vale? Si no os sale no pasa nada, es, en vez de directamente imprimirlo por aquí, ¿vale? Esta operación, quiero que guardéis el resultado de esta operación, al igual que hemos hecho antes con creando una variable, creo que creéis otra variable diferente y almacenéis el resultado de esta operación, ¿vale? De una operación. Y, y, y después imprimáis el resultado, imprimáis esa nueva variable que habéis creado. Si queréis este código en concreto, os lo paso por aquí por el Python, por si alguno no lo tenía copiado. Cosa guay, ¿vale? Rollo de Python. Lo voy a pasar por aquí por Python básico, para no molestar el resto de canales. Bueno, de Python, de Discord, ¿vale? Cosa guay. Si escribís como estas 3 comillas y ponéis rollo Python y pegáis el código, ¿vale? Os lo pone rollo bonito. Esto simplemente, bueno, como dato para que lo sepáis, pues si me tenéis que pasar alguna vez código, que queda más bonito así. O si os queréis pasar código entre vosotros de cualquier cosa, ¿vale? Lo mismo, por ejemplo, Pau, que creo que se ha ido, estaba usando Java, pues se puede hacer con Java, ¿vale? Ahí tienes el código. ¿Qué voy a decir? Probadlo, ¿vale? Lo que quiero que hagáis es eso, pillar esta operación, la de número entre 4, la guardáis en una variable y después me imprimís el resultado por el terminal con el print. A ver si os sale y tal. Podéis colocar líneas tanto aquí arriba como aquí abajo, como borrar esto y volverlo a escribir, ¿vale? Ahí lo que vosotros queráis. Y Sony 17. Mi idea, si os parece bien, es acabar a y media, como muy tarde a y 40, ¿vale? Porque era cuando teníamos puesto el horario. De forma general preferiría acabar a y media, sobre todo por si hay alguien que después tenga o más clases tarde o esté pillado de tiempo o tal. Pero si todos queréis, porque nos falte por terminar algo, se pueden... Para eso están esos 10 minutillos de margen. Digo por si a alguien le da toque el ver que es y 40 y no y 30 las clases.
Yo ya. Lo tienes, ¿no? Vale. ¿Cómo...? Bueno, vamos a esperar un poquito, a no ser que el resto también diga que, que ya está. Yo también, ¿eh? Tú también lo tienes. Vale, el resto ¿cómo vais? ¿Lo vais pillando todo esto? Si podéis. Sí, más o menos. Vale. Vale. ¿Tú lo has conseguido, Serpi? Sí, Lo tienes, ¿verdad? Vale. sí. Y si el resto también lo tenéis, nadie me dice nada, seguimos, ¿no? ¿Quién era el primero que lo había dicho? Creo que eras tú, Iván, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Qué es lo que has puesto para hacer todo esto? Pues primero tenía en la variable número el 12 más 8 ¿Mm? y luego debajo he vuelto a hacer número y lo he igualado a número entre 4. Vale. Y luego lo he hecho el print. Has sido de avanzado en la clase. Está bien, ¿no? Voy a ponerlo con otro ejemplo diferente, ¿vale? Pero ahora lo hago exactamente como lo has hecho tú, que es como hay que hacerlo. Yo os había dicho otra variable, ¿no? En plan, por ejemplo, decir, oye, pues este va a ser, vamos a llamarlo segundo, ¿no? Pues segundo número. ¿Para qué tal, no? Porque era otra variable. Y lo que tú has dicho, en plan de decir, oye, pillo número, ¿no? Lo pongo aquí, número, y ahora lo divido entre 4, ¿verdad? Sí. Vale. Y lo que haces es volver después a imprimir la variable que has creado. Aquí, por ejemplo, lo estamos almacenando en una variable diferente. Estamos diciendo, oye, el resultado de esta operación me lo vas a guardar en segundo número. Y cuando imprima segundo número, pues me lo vas a devolver. Es igual que antes, el 5 que ha dado antes. ¿Qué es la cosa? No podemos estar creando, bueno, depende, ¿no? De la situación, pero no podemos estar creando una variable diferente si estamos haciendo operaciones de seguido cada vez, porque eso lo que hace es decir al ordenador, oye, guárdame un huequecito para esta variable y otro huequecito para esta cajita, ¿no? De esta variable en otro lado y otro en otro lado. Es un poco lío y es un desgasto de memoria, vamos a decir, en el programa. Tampoco hay que pensarlo mucho, ¿vale? Pues estamos empezando, pero no es lo mejor. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues al igual que nosotros aquí le estamos poniendo una operación, nosotros podemos decir, oye, número igual a número entre 4. ¿Qué va a hacer? Va a pillar primero, va a hacer la operación y cuando la termine, no en plan de pillar el 20 que hay aquí y dividirlo entre 4, cuando lo termine lo va a almacenar en número. ¿Y qué va a hacer? Va a sobreescribir lo que tenía antes. Si antes tenía un 20, ahora va a pasar a tener un 5. Entonces, si le damos a ejecutar va... uy, perdón, vale. Otro fallo que os puede dar es eso, que si la variable que intentáis imprimir no la habéis definido antes, ¿vale? Que es lo que dice aquí de que no está definida, no la hemos creado, pues explota, ¿vale? Aquí habría que poner número. Si yo escribo aquí número y le doy a ejecutar, aparece lo de antes, el 5. En número estamos guardando el resultado de la segunda operación también. Esa es básicamente la idea, que para esta clase de cosas podemos reutilizar una variable. Depende un poco del contexto, hay veces que no es rentable reutilizar una variable. Si son dos cosas totalmente diferentes que no tienen que ver, por ejemplo, resultados de operaciones diferentes, es mejor tener dos variables, un resultado 1 y un resultado 2, ¿vale? Nota importante de las variables es que les podéis poner también numeritos después, ¿vale? Rollo en plan de número 1, después seguir escribiendo aquí texto, ¿vale? Son más o menos libres. Eso sí, no podéis dejar espacios en blanco entre ellas, ¿vale? Si queréis llamar alguna variable con un número un poquito más largo, porque así os sea más descriptivo para vosotros, porque lo veáis mejor, ponéis un guión bajo, ¿vale? Si ponéis el guión bajo, que está abajo a la derecha en el teclado, podéis escribir, ¿vale? De hecho, así es generalmente como se suelen poner las variables. Entonces sería, por ejemplo, número 1, ¿vale? O algo así. Y no pongáis números antes. Hacedme el favor, que si no creo que también se va a quejar el programa. Y las mayúsculas dejarlas también aparte por cosas que os explicaré más adelante. Generalmente trabajad en minúsculas. Vale, voy a quitar esto. Al resto os ha salido bien y todo. Sí. Sí.
Vale, perfecto. Vale, pues esto es lo que sería la base de las variables y tal. En las variables también podemos rollo almacenar textos, ¿vale? Voy a pillar este código, ¿vale? Os lo voy a pasar para que lo tengáis, por si lo queréis. Pero vamos, si lo habéis copiado y lo tenéis todos, pues no creo que haga falta, pero bueno, por si acaso alguno lo pierde. Lo paso en un momento por aquí. Pongo las 3 comillitas, ¿vale? Y ahí lo tenéis. Vale, también se pueden almacenar otro tipo de variables. Se pueden almacenar, por ejemplo, la variable texto. Yo podría, por ejemplo, si borro esto y creo aquí una variable texto, podría decir, oye, voy a almacenar aquí pues lo del hola mundo, ¿vale? Y luego, por ejemplo, imprimirlo o hacer muchas más cosas que veremos más adelante. Si hago un print texto, por ejemplo, me hace eso, ¿vale? Me va a imprimir la variable. Con los textos no se puede multiplicar, no se puede tal, pero a lo mejor sí que los podemos sumar. Por ejemplo, imaginad que este hola mundo no lo hubiese escrito yo aquí a pelo, sino me lo hubiese dado el usuario por teclado, ¿no? Lo escribe él. Y yo tengo también, en plan de pues otra variable aquí, ¿no? Que es texto2, lo voy a llamar. Texto2. Y aquí tengo almacenado dime tu nombre. No, bueno, más bien, tu nombre es... Tu nombre es... 2 puntos y algo. ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, nosotros? Pues podríamos decir, oye, voy a crearme una variable, ¿no? Una variable por aquí que sea en plan de resultado, ¿no? El texto resultado. Y podrías sumar las dos variables, lo que se llama concatenarlas, que es unirlas las dos y decir, oye, pues texto2 más texto, ¿no? Que es donde tenemos almacenado el nombre, que en vez de hola mundo va a ser rollo David. Me va a ser el resultado. Y si imprimo resultado, es decir, tu nombre es David. ¿Qué pasa? Que ahora, si por ejemplo queremos cambiar el nombre, no tenemos que cambiarlo aquí y meternos en este punto. Podríamos, por ejemplo, poner aquí José. Y nos lo cambia. Tu nombre es José, tu nombre es David, ¿vale? Cosillas así que se pueden hacer con los strings y que un poquillo más tarde veremos. Quedan 5 minutillos. Esto es el tema de las variables, ¿vale? Bueno, que podéis llamar como queráis a las variables. Aquí el tema de las mayúsculas, bueno, ya os explicaré, pero mejor que no. Podéis almacenar también lo que os he dicho, los números en forma de string y tal. Estos son lo de los resultados. Esto es lo mismo que hemos estado viendo, ¿no? Que en vez de hacerlo, como os había dicho yo antes, el 3 más 5 entre 4 todavía a pelo, podéis ir pillando los resultados de las cosas, irlos almacenando. Por ejemplo, el resultado de esta suma en resultado 1, después operar con resultado 1 y guardarlo en resultado 2, e ir todo el rato así, ¿no? Ir como guardando los diferentes resultados, ¿vale? Es lo mismo que he explicado antes. Esto es solo el tema de las operaciones, que estas más o menos ya las habéis visto. Y bueno, hay una más, ¿vale? Así como dato, que es el tema del resto. ¿Esto qué es lo que hace? No es muy tal, pero lo voy a hacer directamente en un print, ¿vale? No lo voy a hacer una variable para no perder tiempo. Pero si yo, por ejemplo, hago un 3, este es el símbolo del porcentaje, y le pongo entre 2, ¿vale? ¿Qué es lo que me va a hacer? Me va a hacer la división, pero no me va a devolver el cociente, no me va a devolver lo que sería el resultado de la operación. Me va a devolver lo que sobra de esa división. Me va a devolver un 1, porque 9 entre 2 pues sería 8 entre 2 y sobra 1. Entonces con eso podemos tener el resto. Esta no se utiliza mucho, pero de vez en cuando es muy útil para algunas cosas matemáticas concretas, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis. Luego también creo que está el de... Creo que era así, si no me equivoco, que es el elevado. Sí, vale. Esto es como el elevar algo. 9 elevado a 2, ¿vale? 9 elevado a 2 es un 81. Lo mismo, lo que vamos a ver no lo vamos a utilizar mucho, pero como detalle lo tenéis, ¿vale? Y hay un mogollón más de operaciones y cosas que se pueden hacer con más códigos de Python. Pero eso es como lo básico. Prefiero que os sepáis más bien los básicos al de también el exponencial y tal, ¿no? Ese da un poquito más igual. Aquí pongo los ejemplos y poquillo más. Bueno, este es lo de la explicación del resto, ¿no? Por si tal, 10 entre 3, este sería el resultado que nos devolvería con esta operación y el 1 es básicamente el resto. Vale, aquí tengo un par de ejercicios que básicamente es un poquillo lo que hemos estado haciendo.
Podéis, si queréis, vamos, si queréis ya pues en casa y tal, con más tiempo, podéis intentar el de abajo, ¿vale? Que con todas las variables que hemos hecho, pues que haga la resta, la multiplicación, la división. Combinar, en vez de simplemente que haga operaciones encadenadas, que haga pues con que de dos variables que tengáis vosotros, ¿no? Pues un número 1 y un número 2, que os haga todas las operaciones, por ejemplo, y os las imprima. Eso podría ser una opción de ejercicio, ¿vale? Y como quedan 2 minutillos, os voy a explicar como la última cosa para dejaros una pequeña introducción para la siguiente clase y por si queréis probar vosotros cosillas. Bueno, de hecho, antes de eso, voy a preguntaros, ¿qué tal vais de tiempo? ¿Alguno se tiene que ir a y media o algo así? Porque si no corto aquí, ya está. Yo bien. ¿Bien? Yo preferiría, ¿sabes? Ya Cortar, ir terminando. cortar aquí. Vale, pues entonces no voy a continuar, ¿vale? Simplemente os voy a decir que ahora mismo hemos estado imprimiendo cosas por teclado, pero nuestro programa como tal no hace nada más. Nosotros cuando lo ejecutamos hace las operaciones que queremos que haga, ¿no? Como las que hemos pillado por aquí antes. Este código de aquí, el de antes. Hace las operaciones cuando le damos a ejecutar y ya está. Y si fuésemos un usuario, ¿no? Que estuviese utilizando nuestro programa, solamente le podría dar a ejecutar y se acabó. Él no tiene ningún tipo de interacción. Lo que veremos en la siguiente clase al inicio será cómo podemos hacer, ¿no? Para que el usuario pueda meter datos por el teclado, ¿vale? Es básicamente lo que veremos en la siguiente. Y bueno, pues esto sería todo por esta clase. Si tenéis alguna duda o comentadme qué os ha parecido, cómo lo veis de negro. ¿Qué tal lo lleváis? Idme comentando. Bien, bien. Bien, ¿Todo guay? todo y Sí, yo creo que lo explicas muy bien. Hostia, muchas gracias. Sí, muy bien, muy bien. Te lo has Vale, currado. gracias. Muchas gracias. Se agradece el feedback. Que no sé si estaré yendo un poco lento, comentadme en general, ¿os parece bien que lo explique todo así de como explicado al dedillo para que esté así? ¿Qué os parece? Yo a mí perfecto, porque como soy una auténtica novata en esto, me viene fenomenal. Vale, perfecto. Pues si alguno ya os lo he comentado antes, tampoco quiero ser pesado, aunque lo voy a ser. Según me vayáis conociendo vais a ver que soy bastante pesado diciendo estas cosas. Pero si alguno ve que que yo que sé, que vamos demasiado lentos o tal, a lo mejor acelerar la clase no por el resto de compañeros, pero si quieren más material o que le pase cosas, que lo diga. Porque tengo vídeos a rabiar de, bueno, los que hicimos el año pasado, de otra gente que así es como yo he aprendido, ¿no? Y pues se los voy pasando y ejercicios y tal, ¿vale? Si queréis, así como dato, son los que suelo utilizar yo, ¿vale? Esto es un poco spoiler, pero si queréis rollo en plan hacer más ejercicios, si buscáis en general Python ejercicios resueltos, creo que era, ejercicios resueltos, hay una página que es esta, que alguno que ya la conocerá, que es básicamente de ejercicios de Python pues simples, ¿no? Podéis empezar a practicar si queréis con el de tipos de datos simples, ¿vale? Habrá algunos que los leeréis y diréis, ¿qué narices me está diciendo? Porque todavía no lo habremos visto. Pero sobre todo como hasta el 5 seguramente no podéis hacerlos, pero del 4 para arriba podéis intentarlo. Y os vienen las soluciones. Y si no, bueno, yo buscaré más ejercicios, os paso unos cuantos más. Para hoy no me he preparado ninguno porque no sabía cómo íbamos a acabar exactamente, ni hasta dónde íbamos a llegar, pero si queréis podemos hacer un ejercicio, esa clase de cosas. Y bueno, ya a futuros, si alguno tiene de esto lo que sería asignatura en sí mismo, que lo esté dando pues para reforzarla, podemos hacer hasta algún rollo examencillo de prueba o prácticas, rollo emprendedor, os mando a hacer algo y lo intentáis. Y perdemos media horita o una hora a lo mejor en intentar algo un poquillo más complicado. ¿Os parece guay? Sí. 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 Vale, perfecto.
Pues no sé, si no hay más dudas o tal, lo que voy a hacer es ir parando la grabación para que los que se la vean no se coman otros cuantos minutos de extra. ¿Alguna dudilla o algo? No, de momento no, cuando jugamos a hacer cosas. Perfecto. Cuando empecemos Muchas lo chungo. gracias. De nada. Vale, pues voy a detener la Hasta luego. grabación por aquí.